Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima siempre y nos reúne para que podamos hacer este camino, segunda semana del tiempo de Cuaresma, camino de conversión. Estamos leyendo de la profecía de Daniel, capítulo 9 del 4b al 10. Ah, Señor Dios el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Queridos amigos, ave por lo menos de ti primera parte ñandebe Daniel beñajenduajina yaye esa coa yaye esa pea va esa bañande ñajendu batabana ñajenduira peñande ya. Y aquí entonces con toda sinceridad Daniel comienza ante el Señor. Señor, nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Primera cosa, queridos hermanos, los padres de la iglesia, al comienzo del cristianismo, las primeras comunidades cristianas, justamente decían esto, queridos amigos: ñande landa yayesa cuaeno, tena da yayesa cuaceno. Es decir, si no aceptamos que pecamos contra Dios, que hemos pecado contra Dios, que no estamos haciendo el camino de la dignificación del hombre, de la dignificación de la humanidad, de la construcción del reino de Dios, entonces quiere decir, queridos hermanos, que ñande ya partajina peñandillara. Quiere decir que ñande ya poina esa misión tan importante que Él confió a la humanidad, confió en nosotros. Y entonces, queridos amigos, comenzamos por ahí. Y después vamos a pedir que el Señor nos restituya, es decir, que nos salve, que nos limpie, para que podamos hacer un camino de santidad, un camino de transformación positiva de nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.